Muy buenas noches, amigos de Salud Financiera. Soy Jorge Benavides y para mí es un verdadero placer estar con ustedes una noche más. Si usted es emprendedor, si usted es pyme y ha tenido problemas a la hora de cobrar sus facturas, el programa de hoy es para usted. Le voy a contar lo que a mí me pasó hace unos días. Usted se va a sentir identificado. Pero antes de eso, voy a ir con mi amigo Sixto Porras de Enfoque a la Familia y ya regresamos acá a los estudios de salud financiera. Los hijos son un hermoso regalo de Dios, pero no son nuestros, ni estarán con nosotros para siempre. Un día los veremos crecer e irse de casa. Aunque esto es un cambio normal y saludable en las familias, despedirlos no es nada fácil. Algunos padres, después de largos años de dedicarse al cuidado de los hijos, viven el silencio de la casa y el vacío de los dormitorios con tristeza y soledad. Estos sentimientos son normales durante algún tiempo, pero los padres deben recuperar su propio sentido de la vida. Será el momento de dedicarse a ellos mismos y reafirmar la relación con su cónyuge. Es tiempo de bendecir a nuestros hijos cuando se marchen de casa y emprender nuevos retos personales como matrimonio. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Cuando se trata de proteger lo más importante, la seguridad no es un lujo, es una necesidad. Planos de oficiales, monitoreo, rondas, tecnología. En Servicios Especiales de Protección contamos con personal altamente capacitado, vigilancia profesional y tecnología de punta para garantizar tranquilidad en cada momento. Empresas, hogares, eventos, donde nos necesite, estamos listos para servirle. Llámenos hoy al 2236-8800. Síganos en nuestras redes sociales y descubra por qué somos su mejor opción de seguridad. Servicios Especiales de Protección. Su seguridad, nuestra misión. Y volvemos a los estudios de salud financiera acá desde San Antonio de Escazú. Fíjese que hace unos días atrás, una empresa me contactó para brindar un servicio profesional. Me pidieron que hiciera la cotización del servicio, una serie de trámites, para después decirme que para contratarme yo ocupaba hacerme proveedor de esa empresa y que la política de esa empresa era pagar a 60 o a 90 días, dependiendo del servicio que yo iba a hacer. Entonces, de ahí nace este programa. Porque, ¿qué pasa si usted es emprendedor o si usted es una pyme y le aplican estas políticas que no son ilegales, son correctas? Pero, ¿qué pasa? A usted le atrasaron el pago 60 o 90 días. Si usted facturó en dólares, obviamente, durante esos 60 o 90 días, según el tipo de cambio que estamos registrando en Costa Rica, usted va a perder plata en lugar de ganar porque el tipo de cambio va para abajo y cuando usted lo vaya a cambiar, va a ser una torta. Entonces, yo a usted le traigo una solución que le he venido dando vueltas y para usted que tiene este problema, creo que le viene a la medida. Y para eso yo invité a don Carlos Meléndez. ¿Cómo me le va, don Carlos? Sales muy bien, muchas gracias por invitarme. Cámara Nacional de Cámara Costarricense de Empresas de Factoreo. de Factoreo. Don Carlos, eso me pasó a mí hace unos días y por eso es la razón de hacer este programa, porque yo digo, Queen, de, tal vez yo sí me pueda aguantar 60 días o 90, pero hay gente que ocupa la platita prácticamente como que ya Real. y no se puede, y si yo cobro en dólares y mis gastos son en colones, lo que voy a hacer yo es perder mucha plata en esos 60 o 90 días. Entonces, yo, bueno, el factoreo existe en Costa Rica, es una actividad que es legal, es una actividad que está regulada, registrada y que es una excelente opción para este tipo de empresas o emprendedores. Sí, tal cual. Ese es uno de los grandes retos que enfrentan la pequeña y mediana empresa costarricense y los emprendedores que tienen dificultades en flujo de caja, porque lo que estás hablando evidentemente es el flujo de caja de las empresas y esa estructura de otorgar crédito a sus pagadores, en este caso, para poder hacer negocios con ellos, con las grandes empresas o con el gobierno. Es una necesidad comercial que tienen estas empresas para poder vender sus productos y entonces
ahí es precisamente donde aparece la figura del factoreo como una solución financiera que viene a darle la oportunidad de anticipar esas facturas que le tienen que otorgar crédito a sus pagadores, ¿verdad? Y evidentemente la figura es la única opción existente para que puedan adelantar sus facturas y poder tener esos recursos anticipadamente para su operación normal dentro del negocio, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros como Cámara hemos agremiado a las diferentes entidades financieras que participamos en este negocio como tal, o que tenemos esta figura como una solución para todas estas empresas que tienen que descontar sus facturas. Es mucha la empresa en Costa Rica que maneja esos sistemas contables de 30, 60 y 90 días. Prácticamente todas, ¿verdad? Creo que el principal pagador que llevamos nosotros, que es para ir hablando un poquito de términos dentro de la figura, es precisamente el gobierno, ¿verdad? Todas las instituciones de gobierno, ministerios, ICE, AIA, municipalidades, son los principales pagadores de los clientes que le ofrecen productos y servicios al gobierno como tal, ¿verdad? Y el gobierno usualmente, por su estructura, le pide a estos clientes que les dé entre 30, 60 y 90, que es lo normal que se ve en las facturas a crédito, ¿verdad? Entonces es el principal pagador y después todas las empresas del sector privado que dependiendo de su giro de negocio, le piden a estos proveedores, por así decirlo, la necesidad o el requerimiento de que tienen que otorgarles crédito porque su ciclo de negocio lo requiere. Entonces, por ejemplo, todos los supermercados esencialmente hacen eso. Entonces, la gente que le vende producto a un supermercado, es muy probable que el supermercado le diga, mira, te pago en 60 días porque yo necesito vender el producto para poder pagar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre en el ciclo normal de los negocios. Ferreterías es otro gran ejemplo, ¿verdad? Si le vendes clavos a EPA te va a pedir, y dame 60, 90 días para vender los clavos, ¿verdad? Y te pago cuando yo lo voy a vender, ¿verdad? Entonces, se va pasando ese plazo a los proveedores y evidentemente los proveedores requieren anticipar esas facturas para poder continuar con su giro de negocio. Ahora, en el gobierno, la gran diferencia con el sector privado es que en el gobierno tengo que hacerlo por medio de ciclo, o sea, tengo que ir a licitar, ir a competir. En la empresa privada te pueden hacer una contratación directa. Así es, así es. La mayoría de los clientes que utilizan la figura factoreo participan también en licitaciones, están inscritas en SICO, ¿verdad? Incluso el proceso de factoreo también se registra en SICO, ¿verdad? Y entonces las empresas que participan en cualquier licitación, usualmente, o bueno, los que requieren o tienen requerimiento de liquidez, utilizan la figura de factoreo para descontar las facturas que tienen con estas entidades gubernamentales, ¿verdad? Te puedo decir fácilmente que el principal pagador que existe en el país es la TUNAT, ¿verdad? Entonces, todas las empresas de medicina, de equipo médico, de toda la proveeduría, de todas las instituciones que tiene la caja, usualmente todas descuentan facturas, porque la caja incluso tiene ciertos requerimientos dentro de las licitaciones que son complejas, ¿verdad? De mantener inventarios, de siempre tener producto para poderle estar comprando, ¿verdad? Pero evidentemente las empresas que participan en este negocio dentro del gobierno tienen que estar inscritas en SICOBI y participar en licitaciones. El gobierno, más o menos la política de pago del gobierno, ¿de cuántos días Varía es? mucho, varía mucho. Creo que la mayoría anda en 60 días, ¿verdad? Eh, Algunos pagan en 30, otros hasta 90, dependiendo del tipo de producto o el tipo de servicio que esté requiriendo, ¿verdad? Pero la normalidad anda por ahí. En realidad, en todo el mercado, pues, más o menos andan en esos rangos. Algunas llegan a plazos mayores de 120 días, que es muy atípico, ¿verdad? Pero en realidad es que el máximo plazo es 90 y la mayoría andan en 30 días. Eh, Como te digo, dependiendo de lo que se haya licitado, así en ese plazo. Por ejemplo, si son remodelaciones o construcción, digamos, en calles, carreteras, puentes, este tipo de cosas, que todo se descuenta, ¿verdad? Y que los bancos también participan fuertemente en este negocio. Usualmente andan en esos rangos de 90 días porque tienen que inspeccionar que el gol esté cumplida y que se haya cumplido con todo lo que se le solicita en la licitación, tal. Y entonces ese proceso lleva pues, cierto tiempo que después se convierte un poco más cuando ya le tienen que otorgar un presupuesto para pagar y hacer el pago efectivo. Eh, ¿Empresas grandes o empresas pequeñas? Hay de todo. Eso es bien particular.
Las empresas grandes evidentemente se llevan el negocio para las entidades bancarias, ¿verdad? Y usualmente lo que vemos no es solo descuento de facturas, sino descuentos de contratos o de licitaciones en total, ¿verdad? Porque, eh, por ejemplo, voy a hablar en las más grandes, que son, por ejemplo, contrataciones de obra pública, ¿verdad? ¿Qué hacen las empresas? De ahí, tienen que adelantar, tienen que los requerimientos desde el principio de materiales, de equipo, ¿verdad? Que todo está en la fase inicial de una licitación. Usualmente los bancos hacen adelantos de ese contrato, que empiecen a tener recursos para poder empezar a operar. Una vez que la obra empieza a ejecutarse, se empiezan a emitir las facturas y esas facturas empiezan, por así decirlo, a pagar esos adelantos y después continúan con el proceso de descuento de facturas. Entonces los bancos usualmente con las empresas grandes se dejan el contrato y las empresas pequeñas tienen que recurrir a los mismos bancos cuando son bancables, ¿verdad? O a entidades financieras no reguladas. Incluso cualquier persona, vos o yo, podemos descontar una factura, ¿verdad? No existe ningún impedimento a que nadie pueda comprar una factura. Entonces, cualquier persona podría invertir, por así decirlo, en una factura, comprar una factura, cualquier empresa que tenga una factura, evidentemente emitida bajo todo lo que los requerimientos de una factura, que hoy son electrónicas la mayoría, facturas a crédito, no facturas de contado. Entonces, cualquier entidad podría descontar una factura. Entonces, el mercado es completamente amplio. Vos puedes descontar una factura de 100 colones, como puedes contar una factura de millones de dólares. Evidentemente, no existe ningún lineamiento que delimite cuál es el monto de descontar en la factura. Puede ser entidades privadas, como te digo, yo puedo descontar una factura de un restaurante, por así decirlo, ¿verdad? A alguien que le venda camarones a una marisquería, que era la vía aquí en la entrada, evidentemente podría uno descontarle esa factura a ese camaronero de ese restaurante. La ley no habla ni tiene limitaciones de ningún tipo para poder hacerlo. ¿Cómo nace la cámara? ¿La Porque, cámara? o sea, cuando tengo un negocio como tal, siempre un negocio nace en base a una necesidad de mercado. Pero en sí, ¿cómo nace la cámara? La cámara tiene 35 años de estar operando. Nace precisamente de las entidades financieras que tenían con este negocio hace muchos años, ¿verdad? Como su principal servicio, ¿verdad? Estoy hablando de entidades como Decifin, que fue una de las fundadoras hace muchos años, que ya hoy no existe, pero todas las entidades bancarias tienen la figura dentro de su estructura y prácticamente todos los bancos privados forman parte de nuestra cámara, ¿verdad? Entonces, la FICE, Improsa, BCT, prácticamente todos eh, son parte de nuestra cámara. Y como te digo, surge la necesidad de empezar a crear un mercado de facturas, ¿verdad? Que de hecho ahora, desde que yo ingresé como presidente de la Cámara, hemos estado haciendo esfuerzos por crear no un mercado, sino un ecosistema, que ahorita podemos hablar de eso. Pero, ¿dónde está el meollo del asunto? Que aquí tenés, digamos, dos, tres participantes de la figura, el pagador, que es el mismo para todos, o sea, la caja, el AIA, el gobierno, eh, cervecería, Dos Pinos, todas las grandes pagadores del negocio es los mismos para todos y todos los demás factores, empresas como nosotros, financieras, luchamos por los clientes que les venden a estos grandes pagadores, ¿verdad? Cada quien busca su mercado dentro de esa gran, digamos, dentro de ese gran tamaño de mercado que puede existir de proveedores de estas empresas grandes, ¿verdad? Y están las entidades como nosotros financieras, que son las con las que compramos o descontamos facturas de todo este gran mercado. Entonces, ahí existe el riesgo principal que tenemos nosotros es el riesgo operativo, esencialmente, en donde, ¿qué es lo que en nuestra cámara tratamos de evitar? Por ejemplo, doble descuento de facturas en diferentes entidades, ¿verdad? Ujú. Estafas, gente que se pone de acuerdo con algún pagador para emitir facturas que no se realizan en realidad, ¿verdad? Y entonces adelantan facturas que no entregaron producto o no entregaron servicio. Ese es el más común de los delitos, por así decirlo, que enfrentamos nosotros dentro de la Cámara. Entonces, al agremiarnos todos los riesgos operativos vinculados a la figura, tratamos de mitigarlos estableciendo procedimientos para todos estándares, mitigando todos los riesgos que puede haber con los pagadores en cuanto a que los procesos de pago se ejecuten bien,
que tengan cada uno de estos pagadores un procedimiento establecido de pago, ¿verdad? Por ejemplo, voy a darte un ejemplo muy real, la caja tiene una figura que se llaman actas de recepción, que son muy valiosas para nosotros, que es un procedimiento particular en donde ellos aseguran que el servicio y el producto fue bien entregado. Nosotros como pagadores, como descontadores, cuando le compramos una factura a un cliente, ¿verdad? Entonces, esos procedimientos nosotros los transmitimos a todos nuestros agremiados para que todos tengan claro cuáles son las reglas de juego dentro de la figura, ¿verdad? Y así evitar estafas, delitos, pérdidas de plata, ¿verdad? Y, y así tener una figura mucho más controlada, ¿verdad? Pues, anteriormente la cámara estaba absolutamente enfocada en los factores que somos nosotros, en las entidades financieras, pero el año pasado abrimos los estatutos de la cámara y permitimos que jugadores, que son el principal jugador de mercado, empresas de tecnología vinculadas a la facturación, ¿verdad? Llámese emitores de facturas o otras entidades como la Bolsa Nacional de Valores y otros, que ahorita también hablamos de eso, que son cosas que están ocurriendo en el mercado recientemente, bufetes de abogados, ¿verdad? Pues son muy importantes al ellos hacer básicamente todos los contratos de descuento, pues participan fuertemente dentro del negocio. Decidimos aceptar que se puedan agremiar a nuestra cámara, ¿verdad? Dentro de nuestros estatutos, ahora cualquier empresa que tenga o participe en este ecosistema del factoreo puede agremiarse, porque esencialmente lo que tratamos es que todos los jugadores del, del negocio puedan afiliarse para tener toda esta información y así ir eliminando los riesgos. ¿Qué logramos con esto? Que las tasas y el costo de la figura de factoreo se vaya disminuyendo porque tenés más controlados los riesgos y por ende puedes cobrar mejores tasas, ¿verdad? Y esa es una premisa de todas las inversiones, a más riesgo, más tasa, a menos riesgo, menos tasa. Entonces, eso sería una gran noticia, que logremos crear este ecosistema bien robusto para que entonces los costos para las pequeñas y medianas empresas se reduzcan, porque hay tasas altas en el mercado, ahorita podemos hablar de tasas, pero hay tasas altas en el mercado porque la gente tiene la necesidad urgente de descontar facturas para poder mantener su negocio, ¿sí? Las pymes son un músculo bastante importante en la economía de este país. De hecho, es el sostén de miles de costarricenses que trabajan en ellas y sus cadenas. Y están enfrentando este problema de que no me están pagando en el momento que yo estoy entregando. Todas esas empresas pueden perfectamente eh, participar dentro del ecosistema para buscar una solución financiera. Tal cual, te voy a contar algo que es súper interesante y que no se dice mucho. Em, el factoreo es la única solución financiera que tienen las empresas, todas, que no requiere una garantía. ¿Sí? La factura como tal es el medio de pago de la deuda que estás contrayendo con esa entidad que te está descontando la factura. Entonces, usualmente la pequeña y mediana empresa no tiene suficientes activos para dar en garantía para su capital de trabajo. Eso es bastante difícil de encontrar, no sé de que sea obviamente una empresa grande que tenga muchos años de operar, que ya va creando su propio patrimonio y su propio activo y que con eso puede respaldar los créditos o los pasivos que va adquiriendo. Entonces, los emprendedores, la pequeña y mediana empresa, tienen el recurso del factoreo como la mejor opción para financiarse para ese negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que una empresa que quiera participar de licitaciones o venderle un producto a una empresa grande puede otorgarle crédito siempre y cuando tenga la posibilidad de descontar las facturas que están dando crédito. Pues las facturas de contado son de contado y se pagan inmediatamente. Pero las facturas a crédito, que son muy importantes dentro de los giros de todos estos negocios, ¿verdad? Se pueden descontar en cualquier entidad financiera sin ningún problema, sin necesidad de una garantía adicional. Entonces, las pequeñas y medianas empresas esencialmente tienen esta figura para poder tener un financiamiento para su giro normal de negocio. ¿Qué ocurre aquí? Que, digamos, desgraciadamente, no se promueve activamente dentro del gremio o dentro de la pequeña y mediana empresa activamente, porque los bancos son los que usualmente tienen la mayor cantidad del mercado. Ojo, no sé si estoy tan cierto porque tengo una parte del mercado que no vemos, ¿verdad? Y que, por ejemplo,
Las asociaciones solidaristas son un participante fuerte dentro de este negocio. Entonces uno ve, por ejemplo, voy a darte un ejemplo real, la Asociación Solidarista de Coca-Cola descuenta facturas de Coca-Cola, ¿sí? Todos los proveedores de Coca-Cola, la misma asociación, le descuenta facturas. Ese mercado no lo vemos, ¿verdad? Y eso ocurre bastante. Hay empresas grandes que tienen asociaciones solidaristas grandes que descuentan facturas de sus proveedores. Son mini monopolios. Exactamente, y son administrados por ellos. Ahí vienen algunos problemas que también se generan de esto. Por ejemplo, vemos empresas grandes que le dicen a sus proveedores, usted solo puede descontar facturas con mi asociación, lo cual es ilegal, porque ahora tenemos ¿Quién le va a preguntar? la ley 9691 que aprobamos en el 2019, se llama Ley Marco de Factoreo, que es la principal ley que rige la figura como tal, que es muy reciente, tardamos años en poder pasar la ley como tal, en 2019 lo logramos. Esa ley habla de que uno puede descontar facturas con cualquier persona, como te lo dije anteriormente. Entonces, ese tipo de prácticas que existen dentro del mercado son las que tratamos de ir eliminando con esa ley primero y después con este ecosistema que estamos creando para que podamos tener mejores, digamos, mejores tasas, mejores condiciones para todos los participantes del mercado, ¿verdad? Entonces, eh, ese tipo de prácticas son muy comunes, ¿verdad? Hay otras empresas que también afectan a la pequeña y mediana empresa diciéndoles, mire, si ustedes cuentan facturas, le voy a comprar a otro proveedor o a su competencia. Son prácticas comerciales, no prácticas ilegales, ¿verdad? Porque no quieren pasar por el proceso engorroso de cambiar el pagador, de cambiar a quien le pago la factura, ¿verdad? Entonces uno ve, eso se ve mucho, por ejemplo, en empresas transnacionales. Entonces, no hay el encadenamiento que siempre hemos hablado, que exista entre todas las zonas francas y las empresas que están llegando a Costa Rica, no es tan cierto porque, por darte un ejemplo, ¿no? Una empresa que le da servicio de transporte para colaboradores de una transnacional, que esa empresa es costarricense, la empresa nacional es extranjera, ¿verdad? Pero este proveedor de esa empresa igual le pagan a 90 días todos los transportes que hicieron hoy, ¿verdad? Cuando va a esta transnacional a decirle, mire, voy a descontar la factura con una entidad financiera, la transnacional dice, no, yo no puedo, no le acepto eso. Si usted quiere hacer descuento, desgraciadamente aquí no le voy a seguir contratando su servicio y voy a irme con otro transportista que no ocupe esa figura. Entonces son una serie de prácticas que hay dentro del mercado que hemos ido tratando de ir curando porque desde la creación de esta ley, no, nadie puede negarse a no descontar mi factura, nadie. Sí, pero ahí tengo desconocía lo de las asociaciones solidaristas. Son muy poderosos en esto. Sí, pero si están haciendo esa práctica, no solamente es ilegal, sino que están asumiendo un rol de intermediario financiero que no les corresponde y que deberían de estar debidamente, sí, claro. No, no Entonces, tanto, no, porque recordate que las asociaciones pueden hacer inversiones, ¿sí? Y la figura de descuento es una compra de una factura, es una compra de un activo. Estoy comprando una cuenta por cobro, ¿verdad? Entonces, pero ella está ganando algo por esa factura. es un descuento, que la factura es por 100, le giran al proveedor 97 y ellos le reciben los 100 y se ganan ese 3, ¿verdad? Entonces, por eso es que se llama descuento, porque está descontando la factura como tal. Entonces, no hay ninguna intermediación ahí, no existe la posibilidad de intermediar. Lo que sí existe es que estás quitándole a las pymes la posibilidad de descontar a mejores condiciones, ¿no? Porque ellos le establecen las condiciones que ellos quieren para descontar facturas. Entonces, es un negocio muy fuerte. Entonces, Si vos has contado facturas, puedes venderlas. O solamente se puede vender una vez. N cantidad de veces circula, puede circular muchas veces. O sea, la Pero asociación vos, solidarista puede obtener la factura y le puede endosar a otra entidad si quisiera. N cantidad de veces. De hecho, es uno de los grandes retos que tenemos ahora, ¿verdad? Porque tecnológicamente no se puede hacer endoso, que el XML, la factura electrónica, no tiene forma de firmar. Entonces, si ocurren los endosos, que vos firmas un endoso y se lo entregas yo te puedo vender un pagaré, si se puede endosar fácilmente, yo te lo firmo, y una deuda que tengo yo con cualquier persona, te la puedo vender a vos, simplemente endosando el pagaré, y vos ahora le cobras a ese señor que tiene la deuda conmigo, ¿verdad? Yo te vendí la deuda. Ese endoso que es físico en el pagaré, ¿verdad?
no se puede hacer en la factura, no tenemos la posibilidad de endosar. Por eso existe, nosotros utilizamos los contratos de cesión en donde establecemos cuáles son las facturas que te estoy cediendo a vos. ¿Verdad? Y es por eso que entran los abogados mucho en este proceso. Y entran no solo a la ley que te expliqué, sino otra serie de leyes que hay, el Código de Comercio, ley de garantía mobiliarias y la nueva ley también de pagares electrónicos. Todas esas leyes son las que regulan y nos ayudan a controlar eso, pero una factura puede circular N cantidad de veces y ese es parte de los retos que también tratamos de controlar, que no se pueda, que no se convierta esto en un problema, porque si puedes endosar una o dos facturas, ¿verdad? Porque puedes endosar dos facturas a dos diferentes personas y cobras o recibís ese descuento de dos diferentes personas, pero solo una te van a quedar. Y ahí es donde vienen las estafas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está precisamente el juego de cómo controlar este mercado para que ese tipo de políticas no ocurran, ¿verdad? Carlos, voy a ir a un corte comercial. Se me fue rapidísimo esta primera parte. Voy a ir a un corte comercial y ya regresamos acá a Salud Financiera. Cuando se trata de proteger lo más importante, la seguridad no es un lujo, es una necesidad. Planos de oficiales, monitoreo, rondas, tecnología. En Servicios Especiales de Protección contamos con personal altamente capacitado, vigilancia profesional y tecnología de punta para garantizar tranquilidad en cada momento. Empresas, hogares, eventos, donde nos necesite, estamos listos para servirle. Llámenos hoy al 2236-8800. Síganos en nuestras redes sociales y descubra por qué somos su mejor opción de seguridad. Servicios Especiales de Protección. Su seguridad, nuestra misión. Bueno, y volvemos a Salud Financiera, don Carlos. Ok, yo me tengo que registrar en SICOP para facturar el Estado. Ya usted me contó lo que pasa en el ecosistema que es privado. Ahora, yo llego donde usted, yo soy pyme. ¿Qué requisitos debo de cumplir yo para poder entonces ser cliente de ustedes? Ok, vamos a separar, digamos, diferentes tipos de negocio. Las entidades bancarias, como tal, usualmente piden lo mismo que piden para cualquier producto financiero que ellos otorguen. Entonces, tal vez un poquito menos porque la realidad es que como no hay garantía, entonces no hay que hacer avalúos, no hay que hacer una serie de cosas que usualmente se requieren para tomar un préstamo, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, las entidades bancarias piden esencialmente lo mismo: estados financieros, personería, documentación legal y todo lo que se requiere para una Conozco a su solicitud. cliente como Conozco a su cliente y tal. Y después está la otra informalidad que esencialmente cada empresa decide qué requiere, ¿verdad? La realidad es que uno no requiere nada, ¿verdad? Simplemente con la factura uno puede llegar a donde cualquier entidad y venderle esa factura. Factura a crédito, 30, 90, 60 días, que es lo que hemos estado conversando. Entonces uno en realidad no requiere nada más que esa factura, ¿verdad? Que obviamente cumpla con lo que la regulación habla de la facturación, y este cruce electrónica usualmente es un XML con todo lo que requiere o lo que lleva esa facturación electrónica. Con solo eso, la realidad es que usted puede llegar a cualquier entidad, la entidad le va a dar las condiciones que requiere en cuanto al plazo, al cuánto le va a descontar de la factura, la tasa que le van a cobrar o la comisión que le van a cobrar. pero entonces sí hay, o sea, hay un formalismo. Lo que voy es que si yo voy a recomendar, obviamente yo recomendaría que si usted va a utilizar descuento de facturas, lo haga con entidades o empresas que estén afiliadas a la Cámara, porque ustedes me están garantizando a mí una seguridad de que ya ustedes tienen supervisadas a esas entidades, saben las reglas de juego de esas entidades, están afiliadas con ustedes, entonces ya hay un control, yo me siento seguro. Tal cual, Es que no puedo mandar a la gente como que, entonces mejor mandémosla, no así sé. es. Tal cual, precisamente ese es uno de nuestros principales atributos, ¿verdad? De hecho, hemos creado un sello de calidad para todos nuestros afiliados en los que decimos ellos cumplen con todos los procedimientos legales y de control de riesgos que existen en el mercado para esta figura, y usted puede descontar con ellos tranquilamente una factura. Entonces, ese es uno de nuestros, digamos, beneficios de estar agremiados para nuestros afiliados, en el cual, en cuanto a que le dicen a los clientes,
yo ya cumplo con todas las leyes, tengo buenos abogados, tengo buenos procedimientos y usted tiene la tranquilidad de contar las facturas, ¿verdad? Entonces, recomendación número uno siempre es, ya sea una entidad financiera regulada, que ya tienen de por sí regulación, o una entidad que esté afiliada, que casi todas están afiliadas a nuestra cámara, y la afiliación lo que hace es que hay otras empresas que solo se dedican a factoreo que existen, empresas pequeñas, financieras pequeñas, que se dedican solo a descontar. De hecho, tenemos asociaciones solidaristas que están afiliándose a nuestra cámara, con la apertura que hicimos, asociaciones solidaristas se están afiliando, es una gran noticia. Entonces, incluso para gente que tenga esa necesidad de descontar y que la empresa le diga, descuente con mi asociación solidarista, yo le pediría que a esa asociación que busque afiliarse para que cumpla con todos los requerimientos, ¿verdad? Entonces, como te digo, esa es una de nuestros principales atributos de darle esa tranquilidad a las pequeñas y medianas empresas que están en el mercado costarricense a que los afiliados cumplen con todo lo que se ¿Cuál es el riesgo que corre una empresa? estafas. Ese es el principal, Que me estafen. estafas, ¿sí? Porque puede ser que, digamos, hay varios, digamos, yo diría que el principio de la estafa, ¿verdad? Pero en realidad el no pagar la factura, el no tener claridad de cómo es o que la factura esté bien emitida, que cumpla con todo lo que la ley dice, ¿no? Incluso me voy más allá. No necesariamente tenés que descontar y a veces un gran pagador puede abusar de esa pyme, ¿sí? Porque no le paga a tiempo, porque no, ¿verdad? No cumple con procedimientos ordenados de pago, ¿verdad? Y entonces eso también se puede mitigar afiliándose porque nosotros, aunque no descontemos una factura de alguien, podemos ayudarle con esos pagadores y decirle, bueno, ahí, ¿por qué no le estás pagando la factura al cliente? ¿Verdad? Entonces, yo diría que el principal riesgo que tiene la gente, la pequeña y mediana empresa, es la estafa. Creo que los que tienen más riesgo son los pagadores, que también es una gran conversación que uno podría tener, ¿verdad? No se dan cuenta que ahora en la ley, por ejemplo, habla de doble pago. Si yo me equivoqué y le pagué mal a una empresa que me descontó en la factura, voy a tener que volverla a pagar. Eso la ley lo dice ahora explícitamente. Entonces los pagadores también tienen riesgos altos, por eso queremos alinearlos. Pero yo creo que la estafa, los malos pagos de facturas, ¿verdad? Todas las prácticas que existen en esa cultura que tenemos los costarricenses de la factura, que desgraciadamente también nos afecta, porque la realidad es que factura que se emite debería ser pagada en tiempo y forma. Eso no es tan cierto. Somos muy dados a que, mira, la factura vence el viernes, te pago el otro viernes, porque, pero quédate tranquilo, te va a pagar el otro viernes. Ese tipo de prácticas hay que irlas cortando, ¿verdad? Y eso es parte de los esfuerzos que hacemos desde Altoman para solucionar todos esos problemas que vamos viendo, que van ocurriendo en el mercado y que afectan a la pequeña y mediana empresa. Ahora, una pregunta que me salta, porque yo la factura electrónica, es cierto, la puedo emitir con todos los lineamientos, sea el sistema que utilice de facturación electrónica, pero yo en el paso de los días puedo anular la factura. Claro. O notas de débito, notas de Ajá. crédito. Todo eso hay que verificarlo antes de que yo como entidad financiera le gire la plata al cliente. Eso es parte de los procesos complicados que tenemos, ¿verdad? ¿Cuál es lo que realmente ocurre? Llega un cliente con una factura y uno le dice, bueno, si tiene notas de débito, tiene anulaciones, tiene lo que sea, por favor me lo entrega también. Si es de buena fe y tiene buena, lo entrega. Si no, no. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacemos las entidades para doble corroborar eso? Vamos al pagador. ¿Verdad? En este caso voy a decir el CRAI, que es el más común que tenemos. Y vamos a nuestros contactos en la calle y les digo, miren, vino este cliente con esta factura. Está cumplida, se entregó el producto, ya está todo en orden, no tiene notas de crédito, no está anulada. Usualmente, pues, sí, está todo en orden, no hay problema. Pues esa verificación, que de hecho entre la ley se habla de la notificación al proveedor. O sea, eso es un proceso que existe. Yo le cuento, le digo, ya, voy a descontar esta factura, está todo en orden. Usualmente ellos responden sí o no, ¿verdad? Y dan un correo, esencialmente diciendo qué pasa con esa factura y después de eso, nosotros ya procedemos a firmar contratos de cesión. Ahora es mío y yo le digo al pagador, vea, ya le compré las facturas a este cliente, ahora me tiene que pagar a mí, ¿verdad? Y entonces ellos tienen que cambiar en su sistema, ya no le pagan al cliente, sino que nos tienen que pagar nosotros como entidades contadoras, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo transcurre entre que yo te presente una factura a vos y que yo tenga el dinero?
Ya, digamos, los procesos estaban muy rápidos, todas las entidades estaban bastante rápido. En algunos bancos, digamos, tardan más por su rigidez y su estructura. Yo diría que la normalidad vendrá en 2, 3 días, a lo sumo. Hay entidades que la factura llega en la mañana, en la tarde tiene la plata, ¿verdad? Porque ya los procesos son muy rápidos, muy ágiles, ya hace su maraña de contactos dentro de todas las instituciones, porque como te digo, todos los pagadores son los mismos para todos, ¿verdad? Entonces ya uno tiene su contacto en el AIA, tiene su contacto en la caja, tiene su contacto en el ICE, ¿verdad? Que el ICE tiene un sistema muy interesante que se llama Trámite Ya, que aún mejor, nosotros también participamos desde la Cámara en la implementación de ese sistema, que es un sistema automatizado. Uno carga facturas, el ICE entra y firma, el cliente entra y firma y todo está muy limpio. Y parte de la iniciativa que tenemos, que todas las entidades de gobierno vayan a este sistema para que sea más limpio y que todos participen dentro de un mismo sistema, que es parte de las cosas que estamos buscando, no solo con ese sistema, sino también a nivel privado, que de hecho hay una iniciativa bastante interesante de la Bolsa Nacional de Valores de crear un repositorio de facturas, ¿verdad? En donde todas las facturas queden como una especie de bodega de facturas, por así decirlo, técnicamente y sencillo, ¿verdad? Y ahí estén todas las facturas y a partir de esa bodega uno pueda anticipar o descontar las facturas que uno quiera, ¿verdad? Y que todo esté centralizado en un solo lugar. Entonces, esos tiempos, como te decía, puede ser de 2, 3 días, o hay entidades que logran sacarlo rápidamente y si ya conoce uno al cliente y ya ha operado, ha hecho muchos descuentos, pues uno trata de hacerlo lo más rápido posible y hay gente que en horas puede tener los recursos inmediatamente disponibles para su negocio. Hablemos de porcentaje. En una factura, ¿cuánto es lo que se descuenta? La práctica normal es que si todas las entidades descuentan el 90% de la factura, ¿sí? Si la factura es por 100, se le descuenta 90,000, ¿verdad? O 900, y se descuenta todos los costos de esa factura y los intereses, y se le gira el disponible. Ese 10% que se llaman retenciones, usualmente todas las entidades le llaman retenciones, cuando se paga la factura, se le entrega de vuelta al cliente. ¿Verdad? Es un proceso que se llama liquidación de facturas. Cuando transcurren los 30 días del descuento o el plazo de la factura, usualmente se le devuelve al cliente. Hay otras entidades que descuentan el 100%. Ya eso es un riesgo que cada entidad asume dentro de sus políticas de crédito y lo asume como dentro de sus políticas de crédito. Y ahí decide si descuenta el 90 o el 100 o qué porcentaje de la factura descuenta, ¿verdad? Eso es parte de las políticas. Hay entidades que, por ejemplo, cobran tasa de interés, ¿verdad? Entonces uno te da una tasa ya sea mensual o anual y entonces en el momento de los cuentos le quitan esos intereses de una vez, ¿verdad? La factura y ya se cobraron y al final simplemente se devuelven las retenciones. Hay otros que cobran comisiones, ¿verdad? Entonces te dice, bueno, yo del 90% te va a pagar, te va a quitar el 3%, el 2% o X porcentaje de la factura y esa es la ganancia que tiene la entidad al descontar la factura o anticipar la factura. Entonces, cada quien tiene su problema. ¿Y con el IVA, por ejemplo? El IVA incluido en la factura. Obviamente se incluye dentro del descuento, se le anticipa porque tiene que pagar ese IVA. Ajá. Entonces, el IVA va dentro de la totalidad de factura y Dentro de ese 90% se va el IVA, 13% de IVA, 4 o lo que vaya a pagar de que la entidad, el emisor de la factura tiene que pagar ese IVA igual y tiene que tener los recursos para poder ese IVA. Entonces, todo va incluso descontado dentro del proceso de factura, de descuento de factura como tal. que si me surgió la pregunta, pero yo, bueno, pero ustedes se dejan la factura, por ejemplo, la entidad se deja la factura, pero la factura va con un IVA Así es. de una vez o un impuesto de servicio, etcétera, Así es, etcétera. aquí entender que esto es un negocio de liquidez y flujo acá, entonces tiene que ir ese pago del IVA para que pueda vencer el pago también el correspondiente del IVA a la entidad tributaria. Ok, entonces estamos hablando de 3 días máximo, Sí, el ejemplo. esa es la normalidad. ¿Hay algún monto para empezar? Nada, ninguno. Como te digo, la factura puede ser de 1,000 colones a como puede ser de millones de dólares. No existe monto. Sí, digamos, cada entidad establece temas operativos, ¿verdad? No se hace sensato, digamos, tener un equipo de descuento de facturas para descontar facturas de 50,000 colones, ¿verdad? No es muy común y además el costo se vuelve muy alto. Yo diría que hay entidades que descuentan facturas de todo tipo, pero por ahí el 1,000,000 de colones debería ser lo Sí, normalidad, pero porque
también no se hace mucho sentido que haya facturas muy pequeñas a crédito, ¿verdad? No, no está un poco tan... Es que Pero sí, me venía el ejemplo, por ejemplo, de una distribuidora como tal. Una distribuidora no hace una factura al día. O sea, así puede es. hacer 15, 20 facturas diarias a 6 o 7 días si trabajan los 7 días. ¿Verdad? Por ejemplo, que trabajen 6 días a la semana. Obviamente es una cantidad de facturas que tiene, entonces no solamente puedo liquidar una, puedo liquidar la mitad, el 75. O sea, la necesidad que yo tenga de flujo efectivo. Así es. ¿Qué es lo que hacemos las entidades? Que eso sí es una buena aclaración. Nosotros hacemos operaciones, ¿verdad? Y dentro de la operación puede ir 300 facturas, todas de 50.000 Ujú. y hago, no sé, 100 facturas de 50.000 y hago una sola operación por esas 100 facturas, una sola sesión y un solo contrato de sesión por todas. ¿Tá? Por eso te digo que no es típico hacer un contrato de una factura pequeñita. Lo normal es que uno acumule, como decir bien, hay entidades que tienen un montón de facturas que emite durante el mes con diferentes pagadores incluso. Entonces, todas esas facturas que ya emití, las acumulo y hago un solo descuento por la totalidad. ¿Ok? Entonces, esa práctica sí es bien común. Se hacen operaciones con N cantidad de facturas, ¿verdad? Que eso también es otro reto ahí complicado porque igual hay que verificar todas las facturas. Aunque sea pequeña, grande, igual se verifican todas. Mira, yo es que cuando pensé en, en este programa, o sea, lo pensé por lo que me pasó, lo que me había pasado, ¿verdad? Pero también nosotros somos como programa muy amigos de la Caja de Seguro Social. El gerente financiero viene al PAD, las pensiones viene al PAD. Y yo tomaba el ejemplo de la caja con suministros básicos como, por ejemplo, las agujas. Pues me decías algo que es correcto. O sea, a las empresas se les exige tener un inventario siempre. Es decir, la caja tiene 100.000 agujas, él tiene que encargarse de que hayan 100.000 agujas siempre disponibles en la caja. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, mucha gente que me está viendo, usted puede ser que le estén pagando a 30, 60, 90 días y usted esté cometiendo el error de endeudarse para seguir abasteciendo el mercado de las agujas de la caja, siguiendo el ejemplo que están dando. Entonces, ¿para qué endeudarse si usted puede perfectamente descontar las facturas y tener un flujo para no solamente pagar sus costos, sino que también para mantener lo que la empresa le contrató a usted? Entonces, me resulta más barato descontar una factura que adquirir un crédito donde me van a pedir garantía, donde voy a llevar un proceso de prácticamente un mes, que es lo que dura un crédito normalmente en Costa Rica, se dice que hasta más, dependiendo del monto, y que tengo plata los 3 días. Así es. Te voy a contar un ejemplo real. Así, para continuar con el ejemplo que estás dando, que es, yo siempre lo cuento porque es muy particular. Un cliente que teníamos tenía la representación de las mascarillas NK1. Así llamaban, creo que no Ajá. recuerdo bien, que eran las mascarillas famosas que existieron para COVID, ¿verdad? Antes de 2019 le vendía a la caja, voy a decir un número irracional, 10 cajas al mes. Caja de pandemia, este cliente descontaba, no sé, 1 millón de colones al mes de esas facturas, perdón, de esas mascarillas. Cae la pandemia, la caja evidentemente emite un comunicado que las mascarillas que se requieren para evitar el COVID son NK1. Antes vendía N cantidad de cajas chiquititas. Instantáneamente pasó a una contratación de millones de dólares. ¿Ok? Este señor obviamente no tenía garantías, no tenía recursos para poder endeudarse más, no tenía, y recurrió a facturas, a descontar facturas. Y se descontaron facturas de millones de dólares solo de esas mascarillas. Y pasó de vender. Constantes. Imagínate, y cada mes cuando estábamos en pandemia, ¿cuánto se consumía eso? Todo el mundo decía que había que comprar casi que una diaria. El consumo se habrá triplicado, duplicado, quintuplicado de venta de esas mascarillas. Entonces él tuvo el único medio que tenía, incluso con la presión de la caja, porque le decía, sí, necesito las mascarillas ya, ¿verdad? El único recurso que tuvo para hacerlo fue promedio de descuento. Entonces es un ejemplo que uno es muy fácil de entender porque todos usaban las mascarillas, todos las recordamos, y antes de eso nadie usaba mascarillas, ¿verdad? Entonces es un producto que es muy fácil, uno puede explicarle cómo se financia una pequeña empresa, que él lo era, después de obviamente se convirtió en grande,
qué lo era y que en medio de esta suerte que tuvo, porque me fue suerte de que él tuviera la representación de esa marca y de ese tipo de mascarillas y que fuera la necesidad inmediata de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, el único forma o la única solución financiera que tuvo fue descontar facturas para poder satisfacer esa demanda creciente que fue de la noche a la mañana. Sí, es que te lo digo porque yo de ese manejo mío todos los días. Obviamente, yo me dedico a la asesoría financiera y hay mucha gente que efectivamente, o sea, el tema se las trae, porque la gente dice, es que necesito abrir una línea de crédito, necesito tener un crédito revolutivo, necesito tener, y uno dice, veamos costos y yo creo que te sale más La barato esto". garantía y los requerimientos que tiene regulatorios, digamos, para cumplir, ¿verdad? Que son muy grandes usualmente. Ujú. Voy a seguir con ejemplos. Empresas, por ejemplo, de catering. Eso es un muy buen ejemplo. Este, eh, una empresa familiar que le da servicios de catering a una universidad. Para un ejemplo real, también es un ejemplo real. Una universidad, ellos facturan todos los días los comensales que llegaron a la universidad y la universidad les paga porque es para un servicio. Voy a dar otro, policía, los comedores de policía, para que sea más claro. Ahí el ministerio es el que le paga los almuerzos a ese proveedor de alimentos y ahí los policías comen todos los días y la factura se la pagan 30, 60 días después. O sea, ya la comida se consumió, ya ni existe la comida y ni siquiera le han pagado la comida y tiene que seguir generando todos los días almuerzos para esos mismos policías. El único recurso que tiene es descontar facturas. No, y la gente que le den Usualmente comidas al Poder Judicial, lo que es el sistema carcelario dentro del Poder Judicial todo se licita, es de afuera. todo se licita. Y todos los días. Así Y es. ahí sí es de lunes Así es. ¿cómo se llama? A domingo. Y voy a seguir con ejemplos, igual para pasarnos a lo privado, que es donde hay más problemas, porque yo creo que ya las empresas que licitan, todas, casi todas saben que tienen la oportunidad de descontar facturas, ¿verdad? Entonces digamos que ahí está bastante controlado, pero la transnacional, Coyol, que hay un montón, ¿verdad? Tiene ese mismo servicio de catering. Y la empresa le paga los almuerzos a sus colaboradores y contrata a una empresa que le dé servicio de alimentación, ¿verdad? Igual le paga 30, 60 días porque tiene un proceso de descuento, proceso de crédito de facturas. Ese proveedor de alimentos necesita liquidarte ya para poder seguir comprando alimentos para poder generar los almuerzos, ¿verdad? Entonces la única opción que tiene es ese tipo de figura, el descontar facturas, ¿verdad? Y si esa entidad le dice no, ¿verdad? Imagínate lo difícil que es tener casi 2 o un mes sin tener ingresos de dinero o de recursos para poder comprar los insumos para dar los alimentos. ¿Verdad? Pues ahí es donde se traba muchas de las empresas que no logran darle servicio a estas empresas. ¿Verdad? Otra cosa que yo recomendaría, no sé si estoy equivocado, si corregirme, es que una vez que usted descuente factura, una, dos, tres, cuatro, se quede con la empresa que le está descontando. Ya usted se hizo cliente de la empresa, ya lo conocen. Ya me imagino que ustedes lo que hacen es, igual que las entidades financieras, que cada cierto tiempo piden actualizarme los datos para tenerlos al día, domicilio, personalidad jurídica, si cambia el capital accionario. Así opera, así tal cual como lo decís opera. eh, la fidelidad de los clientes va más ligada con el servicio al cliente que le das y la agilidad que le puedas dar, ¿verdad? Y la confianza que le des. Entonces, digamos, incluso hay empresas grandes que descuentan con empresas chiquititas, ¿sí? Porque le gusta más el servicio personalizado, me atiende siempre el mismo, ya yo solo le llevo la factura, en Natal ya me depositaron la plata, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que enganchan a los clientes con ciertas entidades. Y ahí es donde está más que todo la batalla entre todos los que descontamos, ¿verdad? Pero sí, en realidad, el servicio y cómo te traten y la conexión que hagas con las diferentes entidades que descuentan es lo más valioso para la pequeña y mediana empresa. Y así hay un montón de empresas, ¿verdad? Ahora, ¿qué controles tienen? Vayamos al otro lado. ¿Qué controles tienen ustedes para evitar los vidillos que quieren llevar una factura a la empresa A y después a la empresa B al mismo tiempo? Sí, eso es parte de las cosas que hacemos en la Cámara, ¿verdad? De tener una comunicación entre los diferentes entes cuando ya nos pasan tortas, como decís, ¿verdad? No sé, ya me embarbialé, caí con un cliente que me estafó. Yo inmediatamente le comunico a los diferentes afiliados, mire, este cliente anda estafando, ¿verdad? Y ahí empezamos a
para tener control de sus clientes. Pero la realidad es que no existe. Ese riesgo es prácticamente diario en nuestros procesos de descuento y hay que mitigarlo haciendo conozco a su cliente, investigando quién es, sabiendo si tiene recursos, haciendo investigación financiera dentro de los estados financieros y determinar si el riesgo que queremos asumir vale la pena o no. Me queda un minuto, un último mensaje a la gente que nos está viendo, ese pequeño empresario, esa pyme que me está viendo. Tal vez la principal recomendación es que se capacite, ¿verdad? Que entienda que tiene una solución llamada factoreo para poder manejar su capital de trabajo y sus recursos de corto plazo, ¿verdad? Pero es muy importante que se capacite, que se acerque a entidades como nosotros en la Cámara para que tenga toda la información de cómo opera la figura y qué hacemos o cuáles riesgos hay asociados a la figura, ¿verdad? Y creo que hemos fallado mucho en eso, en capacitar a la gente, en estar informando a la gente, que eso es uno de nuestros esfuerzos más activos hoy. De hecho, mañana tenemos un seminario, o estos días tenemos un seminario importante en el cual hacemos toda investigación de mercado, analizamos las leyes, contamos casos de vida real, explicamos los diferentes productos que puede existir en el mercado, ¿verdad? En donde tratamos de hacer eso, capacitar a la gente y que aprenda de la figura, que tenga conocimiento para que no tenga problemas y no sufra estafas, no pierda dinero, pueda acceder a mercados más grandes, que eso son oportunidades interesantes, ¿verdad? Si usted conoce cómo funciona la figura, tiene la posibilidad de abrir su mercado mucho más y poder hacer mejores negocios y más sanos. ¿Cómo contacto a la cámara? La Cámara tenemos página web, tenemos página de Facebook. Wendy, que es nuestra directora y quien operativamente maneja eh, toda la, todas las relaciones con los diferentes participantes del mercado, es muy capaz y tiene una gran apertura a atender a todo el mundo. Entonces, búsquenos por medio de redes sociales, como la Cámara Costarricense de Empresas de Factoreo. Y ahí van a ver todos los afiliados, que como les digo, todos los bancos están afiliados, incluso por medio de su propio banco puede acceder a nosotros, ¿verdad? Entonces, si usted tiene cuentas bancarias en alguna entidad, puede solicitarle que le acerque a la cámara o a su encargado de factoreo para que también le informe de capacitaciones y de todo lo que hacemos en nuestra cámara para poder ayudarle a la pyme, que es, digamos, el principal beneficiado con esta figura. Don Carlos, para mí es un placer tenerlo el día de hoy y espero volverlo a tener pronto. Cuando guste, siempre estamos a las órdenes. Me saluda doña Wendy. Claro, yo le mando saludos. Amigos de Salud Financiera, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los proteja, que tengan una semana espectacular y nos vemos de hoy en 8. Hasta luego.